La realidad es que hay una vida humana separada que crece dentro del útero de una mujer. Las Escrituras nos informan que la vida comienza incluso antes de la concepción. Había un profeta de nombre Jeremías. Jeremías vivió durante un tiempo en que el pueblo de Dios había rechazado la ley de Dios sobre cómo debían tratar a otras personas. Tenían una serie de leyes injustas para mantener a los pobres, oprimidos. No siguieron los mandamientos de Dios en cuanto a su comportamiento. Prácticamente vivían como les placía adorando a sus propios dioses hechos por el hombre. Jeremías pasó décadas predicando al pueblo y a los reyes tratando de que se volvieran a Dios. El pueblo se rió de Jeremías. Se burlaron de él y de sus mensajes. Le dijeron que se callara, que no querían oír hablar de Dios. Lo golpearon con varas, lo metieron en prisión, lo arrojaron a un pozo y lo dejaron allí para que muriera de hambre. Jeremías tuvo una vida dura y difícil. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías en Jeremías 1:5 NIV 5: Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te he puesto por profeta a las naciones. A los ojos de Dios, Dios vio la existencia de Jeremías incluso antes de que fuera concebido. El punto de vista del mundo sobre el origen de la vida es que hubo un gran estallido que puso todo en marcha y ahora el universo funciona en piloto automático. Se nos dice que pensemos que lo único que sucede dentro del útero de una mujer embarazada es lo que dicta el ADN del bebé. La visión de Dios es bastante diferente. Dios no solo se ve a sí mismo como el autor del universo y el autor de la vida misma, Dios se ha reservado el derecho de trabajar dentro del vientre de cada mujer. Dios le dice a Jeremías que él formó a Jeremías en el vientre de su madre y que incluso antes de que naciera, Dios le había asignado una tarea para los propósitos de Dios. Dios sabía que Jeremías iba a tener una vida difícil, pero lo eligió dentro del vientre de su madre. El Salmo 139 también da esta misma imagen de Dios trabajando dentro del vientre de una madre para los propios propósitos de Dios. Vemos en el versículo 13 a 16 Salmo 139. 1 a 24 NV. 1. 13 Porque tú creaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. 14 Te alabo porque estoy hecho maravillosa y maravillosamente. Tus obras son maravillosas, eso lo sé muy bien. 15 Mi cuerpo no os fue oculto cuando fui hecho en el lugar secreto, cuando fui entretejido en las profundidades de la tierra. 16 Tus ojos vieron mi cuerpo sin forma, todos los días que me fueron ordenados fueron escritos en tu libro antes de que uno de ellos llegara a ser. Una vez más encontramos el tema bíblico de la presciencia de Dios antes de nacer. El plan de Dios para nosotros tiene lugar antes y mientras estamos en el útero. Rebeca es una mujer de Dios en Génesis 24 que estaba teniendo un embarazo muy difícil. Ella le preguntó a Dios: ¿qué pasa y por qué me está pasando esto a mí? Dios fue muy específico al decir que 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos dentro de ti serán separados. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Dios no solo vio el futuro de los gemelos dentro del vientre de Raquel, vio el futuro de las naciones. Podemos decir honestamente que sabemos lo que le depara el futuro a un niño que está programado para llegar en un momento inconveniente en la vida de una persona. El aborto tuvo sus raíces en la afirmación de que un embrión humano en sus primeras etapas no era diferente de cualquier otro embrión animal. Si su comprensión de la creación es la de una evolución de toda la vida proveniente de un solo animal hace miles de millones de años, entonces tal vez la vida humana podría considerarse igual que cualquier otra forma de vida. Sin embargo, en el fondo no creemos eso. Sabemos que dispararle al perro de su vecino es un tipo diferente de crimen que dispararle a su vecino. Si su comprensión de la creación es que Dios creó de manera única a los seres humanos a la imagen de Dios y que Dios colocó dentro de nosotros un alma viviente, entonces vemos el aborto desde una perspectiva ligeramente diferente. El aborto ahora involucra los propósitos eternos de Dios porque también está involucrada un alma. En el libro de Lucas, que fue escrito por un médico, Lucas nos habla del embarazo de Isabel. Elizabeth era una mujer que había concebido a su primer hijo tarde en la vida. Antes de que Isabel quedara embarazada, un ángel se le apareció a su esposo y le dijo: tu esposa va a tener un hijo, le pondrás por nombre Juan, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de que nazca. Él preparará a la gente para volverse a Dios. Una vez más, encontramos que Dios tiene un plan para una vida antes de la concepción, que continuará después de la concepción y después del nacimiento.
Vemos que el Espíritu Santo va a estar obrando en un niño en el vientre de su madre, cuando Elizabeth tenía alrededor de 24 semanas de embarazo. María, que tenía pocas semanas de embarazo de Jesús, vino a verla. Lucas escribe Lucas 1, 41 NV. 41 Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Si Dios no estuviera obrando en el bebé Juan, ¿cómo habría sabido algo acerca de María y lo que estaba sucediendo en su vida? No solo tiene conocimiento vertido en él, incluso en el útero a las 24 semanas, experimenta emociones. Elizabeth dijo que el bebé en mi vientre saltó de alegría. En Elizabeth encontramos la emoción de la alegría y en Rebeca vimos la emoción de la ira entre los dos niños por nacer. Reconocemos incluso entre nuestros propios hijos que de ninguno a dos salen con el mismo espíritu y la misma disposición. Algo ha estado obrando en ellos antes de haber hecho su entrada en el mundo. Ese algo es Dios. ¿En qué momento debemos tener derecho a quitarnos una vida que Dios nos está dando? Decimos que queremos ser amorosos. El amor no debe ser solo un sentimiento momentáneo. Se nos da una definición de amor en 1 Corintios 13, 4-8 NV. 4 El amor es paciente, el amor es bondadoso. No tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso. 5 No deshonra a los demás, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no lleva registro de los agravios. 6 El amor no se deleita en el mal, sino que se regocija en la verdad. 7 Siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. 8 El amor nunca falla. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa amar a una mujer que está pasando por un embarazo no deseado? ¿Cuánto se supone que te cuesta amarla? Probablemente va más allá de presentarse en una marcha de protesta. ¿Es ella tu prójimo en la forma en que Jesús habló cuando dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Alguna vez has pensado en lo que significa amar a un niño que está en el vientre de una madre que no quiere al niño? ¿Cuánto se supone que te cuesta ese amor? Una vez más, probablemente va más allá de presentarse en una marcha de protesta. ¿Es ese niño uno de los más pequeños de estos de los que Jesús habló cuando dijo: cuanto has hecho por uno de estos más pequeños, a mí me lo has hecho? ¿Alguna vez has pensado en lo que significa amar al niño o al hombre que provocó el embarazo no deseado? ¿Cuánto se supone que te cuesta ese amor? ¿Cuál es su responsabilidad para con él, si la hay? El aborto es un tema en el que podemos tratar de escondernos estando en un bando o en el otro. Pero Jesús nos está llamando a despojarnos de nuestras etiquetas y decidir genuinamente amar a toda su creación. Él quiere que amemos a la madre, quiere que amemos al niño y quiere que amemos al padre. Nuestro amor por cada uno se verá muy diferente dependiendo de quiénes seamos y cuál sea nuestra situación. No creo que Dios quiera que intentemos jugar a ser Dios basándonos en nuestro conocimiento limitado de lo que creemos que puede traer el futuro. Nuestra fe debe estar arraigada en la palabra de Dios y en confiar en que Dios puede hacer más de lo que podemos pedir o pensar en una situación dada. Cuando Jesucristo vino a este mundo, vino a salvar a los pecadores. Todos nosotros tenemos necesidad de su salvación. Estaremos tentados a hacer cosas en nuestros momentos de crisis y tememos que no haríamos de otra manera. Jesús nos dijo claramente que el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero que ha venido a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Debemos ser honestos con Dios y con nosotros mismos que el aborto es quitarle la vida a un niño no nacido. Es poner fin a cualquier futuro que Dios haya tenido para ese niño. Por ello no admitimos la verdad, no podemos confesarla y arrepentirnos de ella. Solo nos alejará más del Señor. Pero tenemos la promesa de la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios nos pregunta qué hicimos con respecto al aborto, Dios no va a preguntar el número de protestas o mítines en los que participamos, o el número de conferencias a las que asistimos, sino cómo amamos a la madre y qué hicimos para amar al niño y consideramos amar al Padre. Nuestro llamado es a ser fieles a Jesucristo en él. Amor a nuestro prójimo. Es bueno trabajar por leyes para proteger a los no nacidos, pero no necesitamos leyes para comenzar a hacer lo que Dios nos ha permitido hacer, que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la base sobre la cual debemos mirar el aborto.
Este sermón analiza el aborto desde un marco bíblico de lo que sucede en el útero y cómo ir más allá de la retórica. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Discípulos de Jesús. Soy discípulo. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Ser discípulo de Jesús es vivir para Él y no para mí. Los maestros son personas muy influyentes en nuestras vidas. Todos hemos tenido algunos maestros que tuvieron algún impacto en nosotros. Recuerdo que cuando iba a iniciar la preparatoria me inquietaba el hecho de cursar materias relacionadas con números porque nunca han sido mi fortaleza. Así que la materia de física con todas esas fórmulas y cálculos y problemas en realidad me asustaba. Pero después de la primera clase con mi maestro de física quedé bastante tranquilo porque había entendido todo y me había fascinado la clase. Ese maestro tenía una manera tan sencilla de explicar las cosas complicadas que hasta me hizo cambiar mi actitud hacia la materia. Admiré mucho a ese maestro y de hecho, muy para mi sorpresa, en el primer examen parcial obtuve un 100 de calificación. Era tan grato tener a este maestro que un día me percaté de algo curioso. Cuando él borraba el pizarrón con la mano derecha, colocaba su brazo y mano izquierda de cierta manera peculiar que era notoria. Un día me descubrí a mí mismo realizando ese mismo movimiento al estar borrando un pizarrón. ¿En qué momento imité el movimiento peculiar de mi maestro? No lo sé, solo sé que ya estaba siendo parte de mí. Cuando un maestro es de impacto en tu vida, acabas imitando o siendo parecido a él de alguna manera. Como creyentes en Cristo somos llamados discípulos de Jesús y el propósito principal de cada uno de los discípulos de Jesús es ser como el Maestro. Ser como Él en su carácter, ser como Él en su obediencia y sujeción la Padre, ser y pensar como Él. Que sea el Maestro que más impacte nuestras vidas. En esta nueva serie de sermones que hoy iniciamos llamada Discípulos de Jesús, estaremos considerando qué implicaciones tiene llamarnos así y cómo debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Hoy iniciamos hablando de lo que en verdad implica ser discípulos de Jesús. Hoy día usamos con mucha facilidad este término y decimos, soy discípulo de Jesús. Pero en realidad entendemos qué significa y qué implica este título. Soy discípulo porque los domingos asisto a una reunión cristiana o miro una transmisión en vivo de una iglesia. Soy discípulo porque mi familia siempre ha estado en la iglesia cristiana y desde pequeño ha sido una tradición en la familia. Soy discípulo porque tengo mucho conocimiento de datos e información de la Biblia. Soy discípulo porque trato de aplicar una moralidad basada en la tradición judeo-cristiana. Soy discípulo porque me he hecho miembro de una asociación religiosa cristiana. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? ¿Qué implica serlo? Si hay algo que debemos entender de lo que implica llamarnos discípulos de Jesús es básicamente esto. Ser discípulo de Jesús es vivir para Él y no para mí. La mera asistencia regular a una reunión cristiana, haber crecido en una familia cristiana por generaciones, tener un buen acervo de conocimiento bíblico, procurar una vida moralmente buena y ser miembro oficial de una iglesia cristiana, aunque son cosas muy buenas y grandes bendiciones para quien las posee y practica, no me convierten automáticamente en un discípulo de Jesús, sino como veremos en el pasaje que nos ocupa hoy, lo que hace evidente que eres un discípulo de Jesús es vivir para Él y no para ti, con todo lo que esto implique en la vida diaria. Ser discípulo de Jesús es vivir para Él y no para mí. En el pasaje que acabamos de leer en Mateo 16, 21 en adelante, Jesús mismo nos declara lo que implica ser su discípulo y qué debe caracterizarnos. En el versículo 21 de Mateo 16 se nos dice RV 60. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Hubo un cambio en el discurso de Jesús a partir de este momento. Nos dice la Biblia que Jesús comenzó a hablar con claridad de la recta final de su misión. Antes de esto, lo había dicho o sugerido de manera no tan clara, pero a partir de este momento lo dijo con todas sus palabras. Jesús describe el programa que debía pasar sin alteraciones. 1. Debía ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, sacerdotes y escribas. 2. Debía morir y 3. Debía resucitar al tercer día.
Y este programa no era una propuesta o un plan tentativo, sino era algo que tenía que pasar. Jesús dice, es necesario. Cuando dices que algo